Saludos cordiales. En este proceso en el cual nos encontramos insertos en cuanto a la idea de generar condiciones de encuentro de las diferentes dimensiones que hemos estudiado al respecto de la perspectiva internacional, quisiera insertar una dimensión que a mi modo de ver nos va a permitir realizar un análisis que de repente nos llevaría a entender el por qué precisamente se han generado una serie de equivalencias y divergencias que nos podrían llevar precisamente a entender el por qué nosotros tendríamos que manejar ciertos procesos de negociación sustentados en aquello que voy a llamar en este momento derechos de la naturaleza y, por qué no, derechos de las colectividades. Y para eso he querido hacer una breve revisión de literatura que nos permita ubicarnos dentro de un escenario que nos permitirá precisamente tratar de entender este tipo de dimensión que quisiera tomarla como condición de encuentro. La Declaración de Estocolmo de 1972 marcó una línea de pensamiento a la que todo derecho del medio ambiente responde y se cristaliza en por lo menos dos ideas fundamentales. La primera, que la humanidad es la especie más importante del planeta, así nos dijeron en la Declaración de Estocolmo. De todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso, es decir, teníamos nosotros una posición pero muy antropocentrista. Ellos, los seres humanos, quiero decir, son quienes promueven el progreso social, quienes crean la riqueza social, quienes desarrollan la ciencia, quienes insertan en estos procesos científicos el tema de la tecnología, y con su duro trabajo transforman continuamente el medio humano, lo que permite entender por qué el derecho ambiental tiene muy poco que ver con la protección de la naturaleza. Es decir, pusimos nosotros en esta Declaración de Estocolmo precisamente como centro al ser humano y dejamos a la naturaleza hacia un costado. La segunda declaración nos decía que solo alcanzaremos nuestro bienestar a través del desarrollo. Por favor, pusimos como enclave de todas las actividades humanas del desarrollo, y aunque la degradación ambiental sea intrínseca a él, pues mientras en los países en desarrollo la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo, en los países industrializados los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. Entonces teníamos nosotros que insertar un dilema ético, un dilema que quiero llamarlo así, porque de repente de un lado teníamos nosotros una idea trazada por los diferentes organismos internacionales que tiene que ver con el desarrollo, y del otro lado precisamente el tema de poder ver en la naturaleza aquel sistema que nos sostiene y que lógicamente deberíamos nosotros formar una serie de acciones para poder protegerla. Pero claro, el concepto de desarrollo ubica la naturaleza dentro del ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, fraccionando la dimensión sistémica o ecológica de la naturaleza conforme los retazos del mapa político planetario y consecuentemente otorgando a los estados un derecho de propiedad sobre ella, con sus facultades inherentes de disfrute, uso, pero también de abuso, que ese es precisamente el entorno sobre el cual yo quisiera empezar a dialogar dentro de este contexto. Este concepto tiene implícitas muchas jerarquías que conllevan a pautas de segregación, exclusión y silenciamiento de formas de concebir la relación entre la humanidad y la naturaleza,
diferentes a la impuesta en los centros de toma de decisión del poder del capital global. Como señala Reño, la imagen del otro, es decir, de los pueblos diferentes de las periferias capitalistas, se ha construido ideológicamente sobre la base de las dicotomías: lo civilizado, lo bárbaro, lo moderno, lo tradicional, lo desarrollado, lo subdesarrollado, el norte, el sur, o el primer mundo y el tercer mundo. Con estas segregaciones raciales, geográficas y económicas, las potencias han consolidado el poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países periféricos. Esta breve introducción la he querido simplemente manejar para poner como antagónico del desarrollo al summa causa. Porque seguramente el desarrollo tiene que ver con ideas del vivir bien, y el summa causae tiene que ver con ideas del buen vivir. Y fue precisamente el summa causae el marco de referencia sobre el cual se había escrito acerca de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Quiero hacer una cita en este momento, y voy a referenciar precisamente a Libardo Reño, quien nos decía que toda propuesta sobre el desarrollo de los países, de los grupos humanos y de las personas está basada en un ideal de bienestar. El bienestar, a su vez, remite a situaciones a las que se satisfacen individual y colectivamente las necesidades humanas, lo que depende a su vez del tipo de relaciones sociales y de producción que se establezcan en la sociedad y de las relaciones de explotación, transformación y acceso a los recursos. No existe, por tanto, única perspectiva sobre el desarrollo y el bienestar. Entonces, claro, la idea que nos trata de decir este autor refiere al hecho de que de repente no necesariamente el bienestar se lo obtiene a través del desarrollo. Esa es la gran conclusión que podríamos manejar a manera de esta referenciación que nosotros hacemos. Hay diferentes caminos para llegar a un bienestar. Y aquí, claro, sí, yo quisiera destacar en primera instancia el tema de la Constitución que se elaboró en el 2008, acá en el país. Porque, claro, aquí se hizo una especie de mixtura de algunos elementos que, a modo de ver de muchos internacionalistas, tenía un asidero muy fuerte en cuanto a su estructura, pero que de repente no sabemos el por qué, si teníamos un instrumento legal muy bien dado, no se ha ido manejando precisamente las interacciones entre individuo y lo que sería la Pachamama, ¿ya? Entonces, miren, en la Constitución ecuatoriana del 2008, el régimen de desarrollo fue concebido como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir, es decir, del summa causae. Por favor, buen vivir o bien vivir, buen vivir, porque vivir bien significaría que nosotros vayamos atrás del desarrollo, y buen vivir, en cambio, significaría que nosotros allanemos nuestro pensamiento al pensamiento de la naturaleza. Entonces, esta summa causae solamente es posible alcanzarlo con una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza. Por favor, aquí quiero destacar estos dos contextos. El tema de entender que somos diversos bajo un contexto comunitario y que deberíamos nosotros empezar a manejar temas de armonía con la naturaleza. El summa causae es, pues, el derrotero que orienta el régimen de desarrollo y se corresponde con una forma concreta de alcanzar la satisfacción de los derechos de las personas y colectividades en armonía con la naturaleza. Es una concepción andina ancestral de vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad.
Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización. Y Kausai es la vida, es el origen. Y precisamente de la fusión de estos dos términos, referenciaríamos nosotros una vida digna, una vida en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. En síntesis, el Sumak Kausai significaría entonces la plenitud de la vida. Esta forma de concebir el desarrollo trasciende fundamentalmente la tradicional comprensión de la responsabilidad inmediata y progresiva de los estados en relación con los derechos. Como productos históricos, los derechos han sido gradualmente reconocidos y disputados por los diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales e incluso los estados, dando lugar a su clasificación por grupos o generaciones, siendo las tres primeras las más consolidadas en el derecho internacional de los derechos humanos y a las que se les ha atribuido diferentes niveles de temporalidad. Así, la primera generación de derechos o de derechos de libertad supone la satisfacción inmediata y obligatoria por parte de los estados, siendo excepcional y reglada rigurosamente su limitación en la Declaración de Derechos Humanos. La segunda generación o derechos de asistencia, que son más bien de tipo económico, sociales y culturales, impone obligaciones de satisfacción progresiva según las posibilidades económicas de aquellos. Y la tercera, o de la solidaridad, a la paz, a la autodeterminación, al desarrollo y el medio ambiente, entre otros, se desarrollan casi exclusivamente en el plano político, teniendo como protagonistas a los estados y a los pueblos. En realidad, las generaciones o grupos de derechos permiten observar la secuencia de las principales causas de derechos humanos que han sido abordadas en escenarios internacionales, normalmente occidentales, como consecuencia de los impactos sociales de ciertas prácticas administrativas, políticas, económicas y culturales, así como de movilización social para poder escribirlas. Las generaciones deben entenderse entonces como momentos en los que se combinan necesidades, requerimientos, judicializaciones, sensibilidades culturales y afectan radicalmente a la autoproducción de la humanidad y de lo humano. Ya en 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas había declarado que los derechos requerían ser comprendidos desde su interdependencia e indivisibilidad. Por favor, este es un tema que es muy importante poder entenderlo porque no necesariamente nosotros deberíamos aplicar un contexto individualista a los derechos, sino que más bien deberíamos empezar a engendrar un pensamiento comunitario para poder reclamar los derechos. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, nos decía. Deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y la protección tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales. La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona humana y de los pueblos deberían ser inalienables. Y también deberíamos entender que las cuestiones de derechos humanos deberán examinarse de forma global, teniendo en cuenta el contexto general de las diversas sociedades en que se insertan y la necesidad de promover la dignidad plena de la persona humana y el desarrollo y bienestar de la sociedad. La comprensión integral y contextual de los derechos ha sido reafirmada en múltiples oportunidades. En la arena normativa cabe resaltar la iniciativa de la Organización para la Unidad Africana en 1981, que al proclamar la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, advirtió cómo es esencial prestar especial atención al derecho, al desarrollo, y de que los derechos civiles y políticos no puedan ser disociados de los derechos económicos, sociales y culturales en su concepción y en su
universalidad, y que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una garantía de disfrute de los derechos civiles y políticos. Y miren que hasta aquí nosotros damos mucho realce al tema de los derechos sociales, porque claro, estamos nosotros siempre pensando, ¿no?, en que primero deberíamos deberíamos atender esa relación antropocéntrica de los individuos y la sociedad. Sin embargo, sería muy importante que nosotros, al comprender el significado de summa causae, entendamos que a raíz de sus principios, es decir, de los principios de relacionalidad, de correspondencia, de complementariedad, de reciprocidad, de ciclicidad, se forme precisamente una nueva idea de principios que sean sustentados por el summa causae y que no necesariamente solamente acojan a los derechos de las sociedades. Pues el summa causae no solo refuerza los principios de la integralidad, interdependencia e indivisibilidad, sino que los reconstruye a partir de la visión multicultural de las nacionalidades indígenas, en este caso ecuatorianas, que contraponen el modelo de desarrollo vigente a una forma de vida experimentada ancestralmente desde la armonía con el entorno. En suma, el modelo neoliberal egoísta, individualista, acaparador, racista, frente a un modelo summa causae, que es un modelo colectivo, comunitario, de alegría, de la unidad de los pueblos, de la vida, es decir, de los estados interculturales y plurinacionales. En la celebración de la vida y la comprensión de la interacción entre todos los elementos que la hacen posible, es donde radica el salto declarativo que ha dado, o que dio en este caso, el Ecuador al momento de firmar estos derechos de la naturaleza, superando la idea de jerarquía de los humanos y reconociendo a la Pachamama como un sujeto cuyos derechos comparten los principios de integralidad, universalidad e interdependencia. Por favor, aquí debemos destacar eso, que cuando se lanza precisamente esta idea de garantizar los derechos de la naturaleza, seguramente se estaba pensando en que de repente nosotros deberíamos empezar a engendrar comportamientos comunitarios, que era lo que realmente debíamos tratar de institucionalizar por acá, por el país. Y una pregunta surgía dentro de muchos escépticos y contradictores de este reconocimiento. Pues pasábamos de un modelo antropocentrista a un modelo que podría llamarse, biocentrista, porque es de la vida, biocentrista, y así ese tránsito no solamente era significativo, sino deberíamos nosotros retornar a la comprensión de los elementos de la vida que en algún momento estaban ya contrapuestos. En la formulación del preámbulo de la Constitución del Ecuador se encuentra la clave para comprenderla. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir y el summa causae. Y claro, suena muy, pero muy interesante el hecho de que queríamos regresar a ver épocas de hace 400, 500 años, en donde precisamente estos sistemas comunitarios y de relación con la naturaleza eran impuestos, y que seguramente hoy por hoy solamente quedan ciertos rezagos alrededor de estos contextos. Algo nosotros podríamos
podríamos encontrar en algunos pueblos peruanos, en algunos pueblos bolivianos, y que necesariamente nos inducen a pensar y a tratar de entender cómo podríamos nosotros manejar algún pensamiento de tipo comunitario. Pero el tema por acá es cómo hacemos que los diálogos se manejen bajo un concepto de multiculturalidad de saberes. Bien nos decía a nosotros Sousa Santos. Y ahora, ¿cuáles son los mecanismos para que nosotros podamos entender una ecología de los saberes? Nos decía. Pues claro, en suma causa nos sitúa precisamente en un diálogo multicultural que toma como punto de partida un aspecto de la cosmovisión indígena andina que se caracteriza por su connotación estética, puesto que el sumac es un adjetivo que califica lo hermoso o lo bello y por lo tanto significa hermosa vida o bella existencia. Así pues, con la existencia bella como derrotero es que se estableció el régimen de la Constitución 2008 y de donde precisamente partían diálogos democráticos para hacerlos posibles. Pero, como indicaba Santos, este diálogo solo puede considerarse legítimo en cuanto se contribuya a disminuir las desigualdades. En suma causa, enaltece la vida humana, tanto como la de la naturaleza. No establece la preponderancia de una especie sobre las otras, como tampoco busca marginar a la humanidad del protagonismo de la historia. Supone situarnos como sujetos conscientes del entorno que necesitamos para experimentar nuestra existencia y valorarlo desde una perspectiva no mercantilista, pues de él somos parte de la naturaleza, no conquistamos la naturaleza, somos parte de. Ese es el pensamiento andino. Cabe resaltar que en el proceso constituyente confluyeron 3 líneas de pensamiento gracias a las cuales se concluyó con el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho. La del movimiento indígena andino aportando su filosofía de suma causa, la de las organizaciones ecologistas ecuatorianas activas y en la denuncia de la crisis civilizatoria y en proponer alternativas al desarrollo, y la de individuos que incluyeron en las mesas constituyentes la discusión sobre los derechos de los animales, muy presente en los debates de bioética. El encuentro de estas líneas de pensamiento en el marco de un movimiento constitucionalista, inédito en el país, trajo implícita otra mirada a la naturaleza, como estandarte de la vocación de superación del pensamiento colonial que tiene a la naturaleza como un escenario hostil, de competencia, de selección natural del más fuerte, una naturaleza salvaje, de la cual hay que protegerse, y que lo máximo que merece es ser cristalizada en puntos lejanos e intocados de conservación. Y claro, esta última frase nos hace venir a nuestra mente esos conceptos darwinianos, ¿no? En donde nos decía Darwin que la implantación de esta concepción de la vida, de la realidad, ha tenido unas consecuencias tremendamente negativas en las relaciones de los seres humanos entre sí y con el ambiente, con las características de las profecías autocumplidas. La naturaleza no era así, había muchas sociedades que no eran así, pero han conseguido que las sociedades se hayan convertido en un inhóspito campo de batalla en el que el individualismo, la competencia y la soledad son las que rigen las relaciones humanas. Igualmente, han conseguido convertir a la naturaleza en un ente inerte, en el que sus componentes son simplemente recursos naturales y en la que todos son competidores. Ese es un pensamiento darwiniano. Acuérdense ustedes, evolución más competencia, competencia más adaptación, adaptación más morfologías, morfologías más fisiologías, lo que significaba básicamente que todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, entrábamos en competencia para poder engendrar estos procesos de adaptación en donde sobrevivía el más fuerte. El tema está en que nosotros como seres humanos no aplicamos este tema de la evolución y supervivencia solamente
a la generación de la especie, sino también lo empezamos a aplicar dentro de los ámbitos empresariales. Y sobrevivía la empresa más fuerte, ¿sí? Así pues, si regresamos al tema del summa causa, encara y desafía esa lógica perversa como medio para avanzar en unas relaciones sociales y entre las personas y la naturaleza, bajo contextos armoniosos y sanos. Pero, para lograr una vida en armonía con la naturaleza, se supone reconocerla como un sujeto, llamarla por su nombre, la Pachamama en Ecuador o Madre Tierra en Bolivia, pues solo de esta manera puede erigirse una actitud humana de respeto efectivo hacia ella. Cuando la Constitución del Ecuador hizo alusión a la Pachamama y le atribuía derechos independientes de los recursos de las personas y colectivos que habitan en sus ecosistemas, lo hacía bajo el escenario de recomponer la conexión de la humanidad con la naturaleza. Había una dualidad antagónica y complementaria, humanidad-naturaleza, rotas tras la imposición del régimen colonial, que mucho invirtió en hacer de su veneración una cuestión pagana, casi abominable y consecuencialmente censurable y proscrita. Para los pueblos que aún mantienen este vínculo explícito y consciente con la tierra, la naturaleza representa una madre probablemente la más importante, pues es la madre de todo lo que crece en ella y a su vez hay una conciencia de esta como parte de un sistema integral. Como proveedora se le respeta. No es un objeto, sino un sujeto que interactúa con el yo. No es alteridad absoluta, ni se le ve como una oposición entre el ser que la habita y los ideales de la vida, sino como parte de ellos mismos. Para las culturas indígenas no hay nada que no tenga corazón o principio de vida, es decir, todo vive. Y en una sociedad en la que todo vive, las relaciones se hacen entre sujeto y no entre sujeto y objeto. Pero ¿cómo es que se consolidó la idea de la fragmentación de una relación humanidad-naturaleza, poniendo a aquella como el centro de protección con las consecuencias que ya reconocemos en la devastación ambiental? Una mirada de los principales instrumentos internacionales sobre el medio ambiente y desarrollo puede ayudar a reponer parcialmente esta pregunta. El cómo los derechos humanos se impusieron a los derechos de la naturaleza es lo que nosotros deberíamos preguntarnos, pues los derechos de la naturaleza deberían estar a la par de los derechos humanos si es que nosotros consideramos una relación comunitaria estrecha con aquello que nos permite a nosotros precisamente engendrar la posibilidad de haber abierto los ojos y tener esta dicha de haber venido a conocer lo que significa la vida. Miren que este breve recorrido que les estoy dando acerca de lo que significa el tener como norte una idea de summa causa nos invita precisamente a tratar de entender cuáles deberían ser nuestro comportamiento individual alrededor de los temas de la naturaleza, ¿sí? Alrededor de esos temas de la naturaleza. El summa causa nos lleva a nosotros, en primera instancia, a respetar los procesos cíclicos. Por favor, respetar procesos cíclicos significa que nosotros debemos aprender a, en primera instancia, en este recorrido de los saberes, aprender a saber comer. ¿Qué significa? ¿Y de dónde podemos nosotros establecer esta relación summa causa y con el saber comer individual, ¿no? Primero, en el hecho de que deberíamos nosotros comer los alimentos de la época y del lugar. En verano, tomates, lechuga, calabaza, berenjena, pimientos, zanahorias, espinacas. En invierno, ajo, apio, cebolla, espinacas, habas, lechuga. El pollo, para quienes lo consumen, debería tener un tiempo de crecimiento de 5 meses, no de 45 días. Se debería propender a comer los alimentos del lugar, naranjas con pepa o naranjas importadas sin semilla,
manzanas chilenas con marca o manzanas ambateñas, papachola o papas Pringles. Como decía la María, habrá que pensar en la economía, decía la María, y comprar lo que hay para dejar de depender de productos importados y evitar el consumismo. Saber comer significa entonces que nosotros deberíamos comer los alimentos de la época y del lugar. Y ahí establecer precisamente la relación con la naturaleza. Empezamos a respetarla bajo el ambiente de saber comer. ¿Qué significaría saber beber? Hay que disfrutar y tomar el agua en su estado natural, como el agua de la lluvia, por ejemplo. Tras una tormenta el ambiente deja de estar cargado y se regula la temperatura al reducirse toda la carga negativa en el aire. Además de respirar un aire de mejor calidad, eliminamos tensiones, dolores de cabeza, malestar y cansancio. Cuando tomas agua natural, es normal sentirse relajado y con más ánimos, pues ayudamos a la sangre a que fluya como un río, a que los alimentos tengan un mejor metabolismo, a que las células se alegren al mezclarla con elementos naturales, como la canela, el jengibre, el limón. En la sanación, el agua es uno de los elementos principales. No olvidemos que nuestro cuerpo está compuesto por aproximadamente un 65% de agua, misma que baña los tejidos, los órganos y a todo el cuerpo en general. Imaginémonos un sembrío sin agua. Ahora veamos hacia el interior. Así como se postula en la dimensión del tercer ojo con la glándula pineal, ¿qué le pasará a un organismo que no tiene uno de sus principales elementos de la vida, como es el agua? Entonces, hay que aprender también a respetar el agua. Ese es uno de los elementos prioritarios dentro del contexto del Summa Causae. Ya no solamente hablamos de alimentos, también hablamos nosotros de respeto hacia el agua. Saber danzar. La gran interacción de las especies deviene de sus movimientos corporales. Los sonidos de la naturaleza denotan su origen. Más tarde su acompañamiento con las palmas, los choques de los pies, los gritos, la armonía que nace al juntar el sonido de los 4 elementos y consecuentemente el desborde de energía cristalizado en la danza. No hay mejor danza que la del aleteo de un colibrí, más de 70 veces por segundo, en su relación con el néctar de una flor, pues absorbe su alimento sin dañarlo. La danza invita a la cooperación, a la espontaneidad, al simbolismo, a la comunicación, al sexo, al bienestar. Saber danzar. Por favor, no perdamos esos cometidos, que también forman parte del Summa Causae. Tenemos que ser nosotros entonces personas alegres. La danza invita precisamente a la alegría. El saber dormir. Hay que dormir conciliando el sueño en una parte de la noche y en una parte del día, pues son diferentes las energías que se desprenden de cada ciclo y el subconsciente lo interpreta como los periodos en los que el cuerpo debe tener descanso. Según el movimiento del planeta y la localización en la que uno se encuentre, habrá que seguir el siguiente consejo. Si estás en el hemisferio norte, la mejor orientación para dormir es con la cabeza apuntando hacia el sur o el este, y si estás en el hemisferio sur, la cabeza debe descansar hacia el norte o este. No olvidemos que el gran movimiento del planeta es de sur a norte, y el sol nace por el este y se pone por el oeste. De ahí la representatividad circular en los bohíos andinos y la conexión con el cosmos, en la forma de cono en su techo. Las energías fluirán y se receptarán de mejor manera al dormir en un sitio con estas características. El saber trabajar, la valoración del trabajo. En el mundo occidental se limita a lo económico, a los esclavos, a la compraventa y a la dignidad. En el mundo andino el trabajo es un fin comunitario en sí, es plenitud existencial, celebración de la vida y comunión con la Pachamama. La tierra es fuente de vida, por lo que trabajarla es su culto y la chakra su templo.
El trabajo para el andino representa una realidad existencial sistémica, con visiones afectivas, estéticas, sociales, económicas, sin separar a la persona de su comunidad y de su familia. En el mundo andino no hay división del trabajo. Habrá que romper el paradigma occidental. Son solo exportadores de banano, café, frutas, para hacer entender que lo importante es la alimentación y no los negocios modernos de servicios, tecnología, turismo. El uno que hizo perder la comunicación personal y el otro que infunde migraciones por el placer. Saber meditar. La premisa es, para meditar hay que dejar la mente en blanco, hacer descansar a los ojos con el fin de que el cuerpo interior se concentre conscientemente en aquello que no ve, pero que le da la vida, para hacer que aflore el funcionalismo de los otros sentidos y hacer que el anarquismo traducido en libertad entre en tu cuerpo y dejar banalidades. Pisar la tierra para recibir la energía del centro del planeta y hacer que el sistema nervioso reaccione, respirar en forma consciente, escuchar los sonidos de la naturaleza, representar las creencias con el uso de los nunas, saborear diferentes tipos de hierba, oler sabores alternos, representar con nuestro cuerpo los movimientos del puma, el aleteo del cóndor, la paciencia de la serpiente, realizar rituales que nos hagan encontrar el ser interior, vivenciar el aquí y ahora y liberar al cuerpo del pensamiento conceptual para percibir la totalidad. Saber pensar. La cosmovisión andina nos imprime los contextos de relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad y ciclicidad, mismos que son fundamentales para forjar un pensamiento en donde lo que interesa es la interacción del hombre con sus pares en estado de equilibrio. La filosofía andina, la realidad, está presente en forma simbólica y no tanto representativa o conceptual. El primer afán del runa, yaqui, andino, no es la adquisición de un conocimiento teórico y abstractivo del mundo que le rodea, sino la inserción mítica y representativa, cúltica y ceremonial simbólica de la misma. La realidad se revela en la celebración de la misma, que es más reproducción que una representación, más un recrear que un repensar. El saber escuchar significa sentir, significa percibir, significa presentir, comprender al otro en una relación de pares. Si todo vive, todo habla. De ahí que debemos traspasar la barrera del oído y hacer que nuestro cuerpo sea el que escucha en las frecuencias en las que el otro quiera comunicarse. Los minerales, las plantas, los animales de otras especies se comunican utilizando diferentes frecuencias. Sin embargo, hay que declarar nuestra existencia y comprender la suya para poder escucharlos. Saber hablar bien en el mundo andino, más que ser en el mundo, es estar en el mundo. Estar junto a, en compañía de una colectividad, de un grupo social, en una determinada situación en donde la capacidad de dialogar, entender y ejecutar nace del sentido de pertenencia con la madre tierra. El hombre andino nace de una familia que forma parte de la comunidad, abriéndose de manera transparente, amplia y abierta a todos los miembros de la misma, por lo que al sentirse parte de esta, debe aprender a respetar a sus miembros. Es por esta razón que a los varones mayores en su comunicación se les llama tíos y a las mujeres mayores se les llama tías. Este sentir familiar tan peculiar inicia un proceso afectivo y fraternal, donde todos los cónyuges son padres y todos los niños se convierten en hijos de la gran familia comunitaria que al hablar ve al otro con lazos fraternales. Del lado universal, un mensaje cotidiano que tiene la naturaleza para comunicarse con los habitantes de una determinada región es el lenguaje cósmico que determina el ciclo agrícola. Pues a través de él claramente se indica las fechas más adecuadas para roturar la tierra, prepararla, proceder a la siembra, acompañar su desarrollo y crecimiento, para finalmente efectuar la cosecha. Saber soñar es entrar en relación con el estar, con el hacer y con el sentir, que son concepciones de realidad y que en una visión mucho más profunda es el soñar como una forma de comunicación de planos de vida,
de mundos posibles y de otras relaciones, en niveles de percepción distintas que ayudan a aportar y resolver situaciones del mundo terrenal. Todo tiene su origen en el sueño, como lo que habrá que proyectar la vida desde ese lado espiritual, que hará que lo pensado precisamente se haga realidad. El saber caminar, los pueblos andinos a través de la historia, hemos vivido distintos principios de organización social, pero nada tan fuerte y sólido como lo es el ayllu, o lo que se conoce como la familia ampliada, en donde no solo somos parientes los individuos, sino todos quienes convivimos con la madre naturaleza. Hemos establecido una conexión y una reacción especial de armonía y equilibrio con los ríos, los cerros, las piedras, las plantas, los animales, el sol, la luna, las estrellas. Y al caminar el sendero, siempre, pero siempre caminamos juntos. Esta breve descripción de los saberes andinos nos dará a entender el por qué nosotros, al entender y ejecutar este tipo de saberes, de repente estamos muy, pero muy alineados al tema de que en nuestro saber vivir de una manera diferente, en nuestro entendimiento de que el desarrollo no es desarrollo, sino fue subdesarrollo para quienes lo vivimos del otro lado, y que dentro de lo que significa el comprender al summa causa como un entorno en donde nosotros debemos aprender a vivir con lo que tenemos, seguramente entramos en un proceso de interrelación con la gran comunidad que es el planeta. Quiero dejar este contexto bajo la idea de que nosotros debemos respetar los derechos de la naturaleza. Y estas acciones o estos saberes precisamente tienden hacia ese contexto. Vamos a respetar los derechos de la naturaleza, ejecutando precisamente estos principios que de una u otra manera van a ir aplacando todos esos grandes problemas que tenemos hoy por hoy en las relaciones entre las diferentes sociedades. Bueno, hasta aquí quiero dejar este diálogo y agradezco mucho por su atención. Muy amables, hasta luego.